Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Iván Duque confirmó esta noche que los guerrilleros conocidos con los alias de El Paisa y Romaña murieron. Esta es la primera confirmación oficial que hace el gobierno colombiano de la muerte de quienes en vida eran considerados despiadados criminales de las desmovilizadas FARC. Ambos se habían unido a alias Iván Márquez para conformar la disidencia denominada la Segunda Marquetalia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La muerte de alias El Paisa en territorio venezolano se dio por un intento de robo de una de sus caletas. Según el general Jorge Luis Vargas, el director de la Policía Nacional, el enfrentamiento ocurrió a 100 kilómetros de la frontera con Colombia, en un campamento donde alias El Paisa ocultaba varios millones de dólares y además entrenaba a terroristas de varias nacionalidades. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. EPM y las aseguradoras Mapfre y Sura habrían alcanzado un acuerdo de pago por la contingencia en Hidroituango. Mapfre desembolsaría 3,9 billones de pesos y Sura 400.000 millones de pesos. A través de un comunicado, EPM anunció que trabaja conjuntamente con Mapfre para lograr un acuerdo que permita el pago de la póliza todo riesgo de Hidroituango por un monto de 983,8 millones de dólares. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Cumbre virtual entre Biden y Putin termina con amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos. China responde a boicot diplomático de Estados Unidos. Dice que Biden pagará. Organización Mundial de la Salud dice que la cepa Omicron no es más peligrosa que la Delta. Estados Unidos supera los 49 millones de contagios con COVID-19. Ex empleados acusan a la vicepresidenta Kamala Harris de ser una maltratadora. Chile aprueba el matrimonio igualitario. Rusia sufre la peor nevada en 72 años. España celebra la reactivación de su emblemático pesebre viviente, el cual cumple medio siglo de tradición. El informe de la violencia contra la población LGBTI en el conflicto. En entrevistas Canal 1. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron su segunda cumbre durante este año, que tuvo como eje central las tensiones por los crecientes movimientos militares que hacen temer una posible invasión rusa a Ucrania. Mientras Biden advirtió sobre fuertes sanciones y escala la crisis, Putin pidió garantías de que la OTAN no se expandirá hacia el este. Durante 2 horas tuvo lugar la videollamada más tensa de los casi 11 meses de Joe Biden en la Casa Blanca, quien sostuvo su segunda cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin, que a diferencia de la celebrada en Ginebra en junio pasado, fue un encuentro virtual enfocado en las crecientes tensiones en torno a Ucrania ante los reportes de inteligencia que advierten de un inminente ataque ruso a gran escala contra su vecino el próximo mes. Como muestra del tenso clima de la conversación, Biden se sentó a puerta cerrada en la Casa de Situación de Alta Seguridad de la Casa Blanca, donde expresó las profundas preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados sobre la escalada de fuerzas de Rusia en torno a Ucrania, las cuales tasan al menos 175.000 efectivos, y dejó en claro a Putin que responderán con fuertes medidas económicas y de otro tipo ante una escalada de la crisis. Rusia, por su parte, exigió garantías de que Ucrania no entrará en la OTAN y no va a lanzar una ofensiva para recuperar el territorio perdido en 2014. Y aunque desde el Kremlin aseguran que la conversación entre los dos mandatarios fue franca y profesional, la Casa Blanca asegura que Biden no realizó promesas ni concesiones ante las demandas de su par ruso, a quien le expresó su deseo de que la próxima reunión sea cara a cara. China respondió al boicot diplomático de Estados Unidos. El régimen asiático anunció que el gobierno Biden pagará por esto. El gobierno de China reaccionó con furia al anuncio de Washington de un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno que se inaugurarán el próximo febrero. Pekín rechazó el boicot de Estados Unidos en nombre de los derechos humanos y advirtió que pagarán el precio. Acusó a Estados Unidos de violar el principio de neutralidad política en el deporte y aseguró que ese intento de interferir debido a su prejuicio ideológico basándose en mentiras y rumores solo pone de manifiesto sus dañinas intenciones.
奥林匹克宪章确立的体育运动政治中立原则，同更团结的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面。中方对美方表态强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将作出坚决反制。Estados Unidos enviará a sus atletas, pero no a representantes diplomáticos, a los Juegos Olímpicos, debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas por China. La Organización Mundial de la Salud reveló hoy los resultados de un primer estudio, según el cual la variante Omicron no es más grave que la cepa Delta y por tanto concluye que las vacunas actuales sí funcionan para enfrentar el virus. Más países han informado sus primeros casos de la variante Omicron en menos de 2 semanas después de que Sudáfrica informara por primera vez de la nueva cepa del coronavirus. Y aunque expertos han señalado que puede ser peor que las variantes anteriores, incluso la Delta, la OMS dio un parte de tranquilidad. At the moment, at least the preliminary data doesn't indicate that this is more severe. In fact, if anything, the direction is towards less severity. But again, that's early days and we have to be very careful in interpreting the data. Además, atenuó los temores sobre la vacunación y la variante Omicron. We have highly effective vaccines. They've proved effective against all the variants so far in terms of severe disease and hospitalization. And there's no reason to expect that it wouldn't be so. Por su parte, la Oficina Regional para Europa de la OMS dijo que la vacunación obligatoria debe ser el último recurso y pidió que antes se agoten otro tipo de medidas. Mandates around vaccination are an absolute last resort and only applicable when all other feasible options to improve vaccination uptake have been exhausted. The effect that mandating vaccination could have on public confidence and public trust, as well as vaccination uptake, must be considered. Además, pidió una mayor protección de los niños, actualmente el grupo de edad más afectado por el repunte de la pandemia en Europa. Estados Unidos superó los 49 millones de contagios y los 780.000 fallecimientos por COVID-19, mientras las autoridades siguen pidiendo a millones de ciudadanos que se vacunen. Cuando al menos 15 estados de Estados Unidos han confirmado casos de la variante Omicron y el país norteamericano intenta blindarse para frenar la propagación de esta nueva cepa, Anthony Fauci, el principal experto de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, aseguró que los primeros indicios sobre la gravedad de Omicron son un tanto alentadores, al afirmar que parece menos peligrosa que la variante Delta, la cual es responsable del 99,9% de todos los casos de coronavirus en el país y sigue generando un aumento de hospitalizaciones en esta nación norteamericana que llegó a los 49,2 millones de infectados y supera los 789.000 decesos. El especialista en enfermedades infecciosas advirtió que aún es muy temprano para hacer aseveraciones definitivas y hay que tomar estos datos con algo de precaución porque los estudios se están realizando en personas jóvenes menos propensas a la enfermedad. De hecho, los científicos aún intentan determinar si Omicron, una cepa con decenas de mutaciones, es más transmitible que otras variantes, resistente a la inmunidad de las vacunas o si genera síntomas más severos, aunque los resultados solo se esperan hasta las próximas semanas. Según un informe del Banco Mundial, la UNESCO y UNICEF, el cierre de los colegios por la pandemia costará $17 billones en ingresos a la futura generación de estudiantes en el planeta. A través de este informe titulado El estado de la crisis educativa mundial, un camino hacia la recuperación, el Banco Mundial y oficinas de Naciones Unidas como UNICEF y UNESCO advierten que la pandemia tendrá efectos más graves de los estimados para los jóvenes y estudiantes de los años afectados por el coronavirus. La principal afectación será económica, ya que se estima que la generación estudiantil actual perderá $17 billones en ingresos a lo largo de toda su vida, o el equivalente del 14% del PIB global actual, una cantidad mucho mayor que los $10 billones que se estimaba en 2020. Esto como consecuencia de los cierres de escuelas y universidades durante 21 meses. Las pérdidas de aprendizaje también han sido vastas y desiguales. Evaluaciones de aprendizaje recientes muestran que los niños en muchos países han perdido la mayoría o todo el aprendizaje académico que hubieran adquirido de manera regular en la escuela, siendo los niños más pequeños y aquellos pertenecientes a grupos marginales quienes han sufrido las mayores pérdidas.
La crisis detuvo abruptamente los sistemas educativos en todo el mundo y los cierres de escuelas afectaron a más de 1.600 millones de alumnos. Comienza una nueva era en Alemania. La coalición tripartita firmó el acuerdo y mañana el socialdemócrata Olaf Scholz será el nuevo canciller en reemplazo de Angela Merkel. Scholz presentará un gabinete de gobierno paritario y centrado en combatir la pandemia. Socialdemócratas, verdes y liberales firmaron hoy el pacto de coalición que bajo el lema Atreverse a más progreso guiará al futuro gobierno alemán. El acuerdo establece cómo acelerar una transición verde y modernizar la mayor economía de Europa cuando asuman el cargo esta semana. Bildung der Regierung schon geklappt hat, dann auch weiter klappt, dann wird das eine sehr, sehr gute Zeit für die Aufgaben, die vor uns liegen in den beginnenden 20er Jahren. Este pacto sucede a un día de que Olaf Scholz sucede a Angela Merkel como canciller de Alemania. Y aunque los tres partidos tenían importantes diferencias antes de las elecciones, el acuerdo se alcanzó rápidamente y con una armonía inesperada. Un grupo de exempleados de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó a la funcionaria de ser una jefe maltratadora. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue acusada de ser acosadora en un nuevo informe que la marca a ella como el denominador común detrás de un éxodo reciente de empleados de alto nivel en su entorno. Según el periódico estadounidense The Washington Post, los críticos consideran que el modo de dirección de Harris es inconsistente y a veces degradante y que resulta difícil trabajar con ella incluso para la gente acostumbrada a sacrificar el sueño y soportar la diatriba ocasional de un jefe airado. Los partidarios de Harris, sin embargo, afirman que todas las críticas hacia ella se basan en el racismo y el sexismo que la han seguido a lo largo de su carrera y que solo se han fortalecido después de su nombramiento como vicepresidenta. El Congreso de Perú define en sesión plenaria si avanza contra la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. De ser aprobada, el Parlamento declararía la permanente incapacidad moral de Castillo y con ello tendría que entregar la presidencia. Llegó el día para Pedro Castillo. El Pleno del Congreso de la República debate la administración de la moción de vacancia presidencial en contra del presidente de la República por permanente incapacidad moral. La moción ganó fuerza hace unos días luego de que Castillo no pudiera argumentar sus reuniones fuera de la sede de gobierno. Si 52 de los 130 legisladores votan a favor de la vacancia, se iniciará el quinto proceso de este tipo en un plazo de 5 años en el país andino. En ese caso, el mandatario y su abogado tendrían entre 3 y 10 días para defender su caso en una sesión especial del Congreso. Si se obtienen 87 votos, Castillo será destituido. La moción de vacancia fue presentada el pasado 25 de noviembre por los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, que representan a un tercio del Parlamento. Tras 4 años de intenso debate, en una histórica decisión, el Congreso de Chile aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy con 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el matrimonio igualitario. Después de un largo y complejo proceso parlamentario que de manera sorpresiva fue impulsado por el presidente conservador Sebastián Piñera. Por el valor de la libertad. Aprobado y se despacha a ley. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta. En junio, Piñera anunció que era el momento de aprobar el matrimonio igualitario, un tema que hasta ese momento no formaba parte del debate público, ya que era una iniciativa presentada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017, que se mantenía paralizada en el Congreso. De esta forma, Chile se suma a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay como los países latinoamericanos que ya reconocen este derecho. En una agitada e histórica jornada parlamentaria, el Senado chileno aprobó al mediodía la iniciativa y la pasó a los diputados, en donde fue ratificada de inmediato. El proyecto de ley se remite ahora al Ejecutivo para sus trámites de promulgación. Al menos 39 personas murieron y 69 resultaron heridas en un incendio en una cárcel en Gitega, la capital administrativa de Burundi, en la madrugada de hoy. Un cortocircuito sería el causante de la conflagración. Según varias fuentes, los presos quedaron atrapados porque los guardias no tenían las llaves de algunas dependencias que están en posesión de un funcionario que no está en el lugar por las noches. Moscú, la capital de Rusia, se encuentra en alerta máxima al registrar la peor nevada de los últimos 72 años.
Moscú se cubre de nieve. El invierno ha llegado fuerte a la capital rusa, que ha registrado hoy la mayor nevada en décadas. Desde 1949 no se veía nada parecido y seguirá así hasta mañana, según las previsiones meteorológicas. La nieve no ha dejado de caer desde anoche sobre la ciudad de 12 millones de habitantes, donde las inclemencias climatológicas han ralentizado el tráfico y se han generado numerosos atascos. La tasa de precipitación podría alcanzar los 14 milímetros en 24 horas. El récord previo se batió hace 72 años, cuando se registraron 12,7 milímetros de humedad atmosférica en la capital rusa. 70.000 trabajadores y 10.000 máquinas limpian las calles de la ciudad, mientras la incesante nieve no para de caer. Y caen también las temperaturas, que bajan de los 0 grados centígrados. El congresista republicano Devin Nunes, quien representa un distrito de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que dejará su lugar en el Congreso a finales de este año para convertirse en el director ejecutivo de la nueva empresa mediática del expresidente Donald Trump. Nunes es uno de los más fieles escuderos de Trump y es conocido por algunos de sus pensamientos radicales. Ahora se convertirá en el consejero delegado de Trump Media Technology Group, compañía que está reuniendo dinero para lanzar una red social de corte conservadora de cara a los comicios de 2024, cuando se cree que el expresidente buscará un segundo mandato en la Casa Blanca. Israel bombardeó un cargamento de armas iraníes que estaban almacenadas en una terminal de contenedores en el puerto sirio de Latakia, un feudo de la familia del presidente Bashar al-Assad. La operación, que provocó violentas explosiones e importantes daños materiales, no dejó víctimas fatales. Desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques en este territorio dirigidos contra posiciones de las fuerzas iraníes y de Hezbollah, aliadas del régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, por primera vez, las fuerzas israelíes tuvieron como objetivo el puerto de Latakia, el más importante de todo Siria y un feudo de la familia del presidente al-Assad. Los ataques estuvieron dirigidos contra un cargamento de armas iraníes almacenadas en una terminal de contenedores del puerto, y aunque el bombardeo provocó violentas explosiones e importantes daños materiales, no causó ninguna víctima fatal. El gobierno de Israel anunció hoy el fin de la construcción de un muro subterráneo en la frontera con la Franja de Gaza, destinado a acabar con los túneles de ataque utilizados por milicias del enclave en conflictos pasados. Israel desarrolló una contramedida después de que militantes de Hamas usaron túneles para sorprender a sus tropas en una guerra de 2014 y la anunció hoy. Finalizó la construcción de un muro subterráneo equipado con sensores en su lado de la frontera de Gaza. La barrera, que incluye cientos de cámaras, radares y otros sensores, se extiende a lo largo de 65 kilómetros y se utilizaron 140.000 toneladas de hierro y acero en su construcción, que tardó 3 años y medio en completarse. La valla tiene más de 6 metros de altura y su barrera marítima incluye medios para detectar la infiltración por mar y un sistema de armas por control remoto. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los países pobres enfrentan serios problemas para eliminar las dañinas grasas trans de la dieta de sus ciudadanos. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, un total de 40 países cuentan en la actualidad con políticas de eliminación de grasas trans, lo que supone una protección a 1.400 millones de personas en todo el mundo. El informe también revela que 940 millones de personas viven en países de ingresos altos, pero nadie que vive en países de ingresos bajos está protegido. En 2021, las políticas de mejores prácticas en la reducción de grasas trans han entrado en vigor en Brasil, Perú, Singapur, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea. Desde mayo de 2020, Bangladesh, India, Paraguay, Filipinas y Ucrania también han aprobado políticas de eliminación de grasas trans de mejoras prácticas, lo que marca un progreso importante para la iniciativa de la OMS para lograr el objetivo global de eliminar las grasas trans producidas industrialmente para 2023. En este sentido, la OMS aclara que 10 de los 15 países que se estima que tienen la mayor carga de grasas trans producidas industrialmente no han adoptado una política de buenas prácticas sobre ellas: Egipto, Irán, México, Azerbaiyán, Ecuador, Pakistán, República de Corea, Bután, Nepal y Australia. Amalia de Orange cumple 18 años e inicia la ruta hacia el trono de Países Bajos. La primogénita de los reyes Guillermo y Máxima dirá sus primeras palabras oficiales mañana al tomar asiento sin derecho a voto en el Consejo de Estado.
La princesa Catalina Amalia de Orange cumple este martes 18 años y con la mayoría de edad se estrena en sus funciones constitucionales. A partir del miércoles, la heredera de la corona holandesa ocupará un asiento sin derecho a voto en el Consejo de Estado. Este es un organismo independiente, asesor del gobierno y la máxima instancia administrativa de Países Bajos para resolver diferencias entre los ciudadanos y la administración. Su padre, el rey Guillermo, que es el presidente del Consejo, la acompañará junto con su esposa, la reina Máxima, madre de la joven. La solemne jornada servirá para que su hija pronuncie sus primeras palabras oficiales en la nueva etapa que afronta. Decenas de refugiados de la minoría musulmana rohingya demandaron a Facebook por promoción del discurso de odio y le exigieron una compensación de $150 mil millones por la campaña de persecución liderada por el ejército de Birmania, que en 2017 provocó al menos 10.000 muertos y el éxodo de unas 800.000 personas. Al considerar que Facebook no actuó en Birmania para frenar la difusión de una campaña de comentarios de odio que incitaban a la violencia y la desinformación sobre la minoría musulmana rohingya, decenas de refugiados de esta etnia presentaron una multimillonaria demanda en contra de la red social, a la que acusan de promoción del discurso de odio y negligencia porque a pesar de que eran plenamente conscientes de que las publicaciones del gobierno birmano contra la minoría musulmana se estaba propagando ampliamente y terminó con hombres, mujeres y niños quemados vivos dentro de sus hogares y escuelas y aún así no hicieron nada. La persecución, que la ONU calificó de intento de genocidio, causó entre 2016 y 2017 al menos 10.000 muertos y provocó el éxodo hacia Bangladesh de unos 800.000 rohingyas. Y aunque Facebook publicó un mea culpa reconociendo que su plataforma había sido utilizada para fomentar las divisiones e incitar la violencia en el mundo real y tomó medidas correctivas, los demandantes creen que esta acción llegó demasiado tarde y ahora reclaman una compensación de $150 mil millones. Un hombre chino que llevaba 14 años buscando a su hijo secuestrado cuando era niño, logró reencontrarse con él gracias a una prueba de ADN. El encuentro de Sun Haiyang y su hijo Sun Shuo en China se ha vuelto viral por lo emotivo del encuentro. El hombre, quien movió cielo y tierra durante años para encontrar a su pequeño, secuestrado en el sureste de China en 2007 cuando tenía 4 años, emprendió entonces una búsqueda en la que llegó a ofrecer una recompensa de 200.000 yuanes o $31.400 por información de su paradero. Este hombre logró reencontrarse con él esta semana gracias a técnicas de análisis de ADN. Su historia incluso inspiró una película llamada Dearest, estrenada en 2014, y que tiene como tema principal el secuestro de niños en China. A pesar del reencuentro, el joven declaró que no volverá a la casa de sus padres biológicos, ya que sus actuales padres adoptivos llevan 10 años cuidándolo. Noticentro 1, CMI. Atención, denuncian desabastecimiento de combustibles en el centro del país. En pleito por caletas con dólares, asesinado alias El Paisa, revela la policía. También es asesinado en Venezuela alias Romaña, creador de pescas milagrosas. Víctimas de Romaña hablan de crueles tratos recibidos en cautiverio. Descubren tráfico de alimentos, droga y celulares con drones en cárcel de Valledupar. No habrá cierre de vuelos en Colombia por variante Omicron. Refuerzan medidas contra venta de pólvora. Ya van 46 quemados en este diciembre. Crecen hurtos a personas y vehículos en Bogotá. Se dispara precio de la vivienda. Alzas se concentran en Pereira, Barranquilla y Bogotá. EPM confirma gestiones para que aseguradoras paguen siniestro de Hidroituango. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Fendi Petróleo, el gremio que reúne a las estaciones de servicio en todo el país, alertó por un desabastecimiento de combustibles en varias estaciones de servicio del centro de Colombia. Ecopetrol reconoció la situación y anunció un plan de contingencia. Un documento emitido esta noche por la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles Energéticos, Fendi Petróleo, alertó por un desabastecimiento en varias estaciones de servicio en el país y que ya afecta a la central de Puente Aranda, una de las plantas que atiende a la capital del país.
De acuerdo con la agremiación, la situación se da por un menor despacho de Ecopetrol, lo que tiene en jaque principalmente a distribuidoras minoristas. El suministro no ha entrado en crisis, ya que las mayoristas logran suplir la demanda en el centro del país. Sin embargo, el llamado es a corregir la situación para evitar un desabastecimiento total. Se nos ha reportado largas filas en las últimas horas en la planta de Puente Aranda en Bogotá debido al resultado del despacho de combustible en bajas cantidades y de manera intermitente. Al llamado de Findipetróleo, esta misma noche respondió Ecopetrol a través de una misiva de 5 puntos donde anuncia un plan de contingencia y aclara los problemas de desabastecimiento. Reconoce que hay dificultades con el transporte de combustibles en algunas zonas del país, pero explicó que se ha registrado una alza significativa en el consumo por encima de los promedios por la reactivación de la economía. La demanda de gasolina y diésel ha registrado niveles muy altos con respecto al trimestre anterior como consecuencia de la reactivación económica y de un elevado consumo en zonas de frontera. El plan de contingencia puso a toda marcha las refinerías y las plantas de Ecopetrol. El robo de una caleta con millones de dólares habría sido el detonante del enfrentamiento en el que murió el jefe militar de la disidencia de las FARC, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, uno de los guerrilleros más sanguinarios que se desmovilizó en 2016 y que luego retomó las armas junto a Iván Márquez. En territorio rural de Rómulo Gallegos, uno de los 7 municipios del estado venezolano de Apure, encontró el fin de sus días uno de los peores criminales de la historia de Colombia, Iván Darío Velázquez, alias El Paisa, quien actualmente integraba el autodenominado grupo Segunda Marquetalia. Todo parece que es un tema de disputas por el narcotráfico, puntualmente. En ese mismo sitio sabemos que habían unas caletas con varios cientos de miles de dólares, muy seguramente relacionado con eso, lo que las fuentes hasta el momento nos han indicado. Era una zona en donde llegaban emisarios mexicanos y de otras partes del país y de Latinoamérica a entrevistarse en esas zonas campamentarias para traficar cocaína hacia Europa, vía África, hacia Centroamérica. Esta era una zona de recibimiento también de narcotraficantes. Alias El Paisa seguía las órdenes de Iván Márquez para crear nuevamente una guerrilla poderosa con alcance internacional. Sabemos que también hay un campamento de entrenamiento, que es lo que nos han dicho las fuentes en estos días, en donde estaban instruyendo a delincuentes de varios países en ese campamento, y fue muerto con una persona conocido como Lulo, es lo que sabemos hasta el momento. El Paisa integró el secretariado de las FARC desde 1996 hasta la firma de la paz. La justicia colombiana ha reconocido más de 1.100 víctimas de las acciones criminales de alias El Paisa durante los 35 años de militancia de este hombre en la guerrilla. Alias El Paisa fue jefe de seguridad del secretariado de las FARC y cabecilla de la columna Teófilo Forero, que tenía su base en Huila y Caquetá, pero ejecutó más de 600 atentados en todo el país. Entre sus acciones terroristas están las de mayor alcance de las FARC, como el carro bomba contra el club en Nogal, en el que murieron 36 personas y resultaron heridas otras 200. Asesinó a un general retirado de la policía y a 2 gobernadores de Huila y Caquetá. Ejecutó la masacre de la familia Turbay-Cote en una carretera en el norte del Caquetá. Secuestró a 15 personas en un edificio residencial en Neiva. Secuestró a los pasajeros de un avión comercial, hecho que rompió la negociación de paz del Caguán. Uno de sus últimos atentados como miembro de las FARC fue contra el exministro Fernando Londoño, atacado con una bomba Lapa en el norte de Bogotá. También lo investigan por múltiples hechos ocurridos después de la firma de la paz, entre ellos el atentado contra Timochenko en el eje cafetero. El creador de las tristemente célebres pescas milagrosas, Henry Castellanos, alias Romaña, también terminó asesinado en territorio venezolano. Los detalles de su muerte aún son muy confusos. Esos son hechos que hay que dejar atrás. La muerte de alias Romaña también haría parte de la serie de enfrentamientos entre los disidentes que reciben órdenes de alias Gentil Duarte y los que responden a la autodenominada Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Este enfrentamiento se hizo más evidente desde abril, cuando un grupo de militares venezolanos tomó parte en esa pelea y se involucró en violentos combates contra las estructuras de Gentil Duarte.
A alias Romaña el país lo conoció en la década de los 90 por las pescas milagrosas, secuestros masivos de colombianos que caían en retenes ilegales mientras se desplazaban por las carreteras del país. También fue uno de los mayores reclutadores de menores para las filas de las FARC. Romaña participó en la toma de Mitú, donde fueron asesinadas 43 personas y desaparecidos más de 60 militares. También fue negociador del proceso de paz en La Habana, Cuba, pero retomó las armas junto a alias Iván Márquez. El presidente Iván Duque confirmó esta noche que los hombres conocidos con los alias del Paisa y Romaña murieron y aseguró que esa es una buena noticia para los colombianos que sufrieron las acciones de quienes llamó dos despiadados criminales. En la primera declaración oficial del gobierno colombiano sobre los guerrilleros alias Romaña y el Paisa, el presidente Iván Duque confirmó esta noche que ambos están muertos. La información que tenemos es que estos dos símbolos del terror ya están fuera de circulación. Estamos hablando de dos bandidos de la peor pelambre. Estos dos son símbolos del mal, del oprobio, del reclutamiento de menores, de la siembra de minas antipersona, símbolos del secuestro, símbolos del terrorismo. Y la información que tenemos es que salieron de circulación. Y yo creo que, como lo dije esta mañana, esta es la demostración que estos bandidos no tienen madriguera ni tienen escondite, que donde quiera que estén les llega su saludo de la justicia divina. Duque habló con los periodistas al sancionar esta noche la ley mediante la cual Colombia se vincula con voz y voto a la Organización Internacional del Cacao. En Villavicencio, algunas víctimas de alias Romaña narraron a Noticentro 1 CMI el trato inhumano y despiadado que vivieron por el accionar del creador de las llamadas pescas milagrosas. Luego de conocer la noticia de la presunta muerte de Henry Castellanos, alias Romaña, víctimas que sufrieron el secuestro a manos de este recordaron esos momentos de dolor. El 18 de junio del año 2000, en las FARC, por orden de Romaña, secuestran a mi hijo de 3 años y medio, a mi esposa, a mi suegra y a 3 personas más. Fueron a parar a la zona de distensión, inicialmente en el Sumapaz y luego a la zona de distensión. Yo me vi obligado a hablar con él en el Sumapaz, en Uribe y en San Vicente del Caguán. Su grupo me secuestró en el año 2000, el 21 de junio. Estuve 99 días privada de la libertad, donde vivimos angustias, impotencia, necesidades, frío, hambre. Esto no se le desea a nadie. Alias Romaña es recordado por ser el creador de las pescas milagrosas y de ser el máximo secuestrador en el departamento del Meta. Con la muerte de alias El Paisa y alias Romaña, el componente militar de las disidencias de la llamada Segunda Marquetalia sufre un claro revés. Alias El Zarco Aldinever asumiría ahora esas funciones. El grupo ilegal autodenominado Segunda Marquetalia, liderado por alias Iván Márquez, enfrenta su peor momento desde su nacimiento en septiembre de 2019. La muerte del Paisa, Romaña y Santrich y la captura del guerrillero argentino dejó en evidencia que se están cerrando los espacios para ese grupo en territorio venezolano, porque sus capacidades militares son inferiores a las de los demás grupos ilegales con los que se están enfrentando. Si bien se mantienen activos sus contactos con narcotraficantes para seguirse financiando del envío de cocaína al exterior, Iván Márquez se está quedando sin hombres de confianza que ejecuten sus órdenes. En la actualidad, Iván Márquez está acompañado por alias El Zarco Aldinever, quien hizo parte del bloque oriental, y por Walter Mendoza, un antiguo guerrillero del departamento del Cauca. Más del 80% de quienes integran ese grupo han sido reclutados recientemente y no recibían las órdenes de forma directa de Iván Márquez. En otras noticias, las autoridades descubrieron una red de tráfico de drogas, alimentos y celulares que utilizaban drones para llevar estos elementos a la cárcel de Valledupar. Por los hechos, 7 funcionarios del IMPEC fueron enviados a la cárcel. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a 7 funcionarios del IMPEC por la presunta comercialización de comidas rápidas, licores, drogas, celulares y otros elementos al interior de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar. En audiencia, el fiscal del caso reveló los elevados costos que les eran cobrados a los internos. Por decir una hamburguesa cobraban
250.000 pesos, una caja de arroz chino cobraban 400.000 pesos, a 500.000 pesos, por ingreso de un litro de licor 1.000.000 de pesos, por ingreso de celular cobraban 1.000.000 de pesos, por una libre marihuana cobraban 1.500.000 pesos. Los elementos eran ingresados gracias al uso de drones, otros eran arrojados desde la parte externa de la cárcel y luego recogidos por los internos con la complicidad de los guardianes del IMPEC. Por considerar que el cierre de vuelos es discriminatorio e ineficaz, el gobierno se abstendrá de adoptar esa medida que ha sido adoptada por otros países para evitar la propagación de la nueva variante Omicron del coronavirus. A pesar de la variante Omicron del COVID-19, Colombia no va a restringir vuelos procedentes de ningún país. Sin embargo, desde diciembre 14 aplicarán nuevos requisitos sanitarios para el ingreso al país. Los mayores de 18 años deberán tener carnet de vacunación contra el COVID-19 con esquema completo. La segunda dosis debe haber sido aplicada 14 días antes del ingreso. Si no se cuenta con el esquema completo, se debe presentar una prueba PCR negativa y no de antígenos. La prueba no podrá exceder 72 horas previas al ingreso al país, se debe diligenciar el CheckMIC antes del ingreso a Colombia y los controles de estos requisitos estarán a cargo de las aerolíneas. Este carnet puede presentarse físico o digital. Debe tener como contenido mínimo el nombre completo de la persona, su documento y número de documento de identidad. Los turistas extranjeros que cuenten con una sola dosis de la vacuna contra el COVID también deberán presentar prueba PCR negativa. Colombia reportó este martes un aumento en los contagios y las muertes por COVID-19. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.704 personas se infectaron de COVID-19. Sin embargo, los casos activos bajaron a 12.272. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 53. El total de fallecidos por coronavirus en Colombia, 128.874. Recuperados aumentaron con otros 2.011 para un total de 4.925.444. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El sábado, 2.609 contagios, 48 fallecidos. Domingo, 2.077 contagios, 47 fallecidos. Ayer, 1.698 casos, 41 fallecidos. Hoy, 1.704 casos, 53 muertes. Con el inicio de la Navidad en la llamada Noche de las Velitas, las autoridades de salud ordenaron reforzar los controles a la pólvora y al licor adulterado. A través de esta circular conjunta, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud expidieron las medidas que se deben aplicar en estas fiestas decembrinas con respecto a la pólvora y el licor. Las alcaldías deberán intensificar la vigilancia de lesiones por pólvora, reportar casos de intoxicación por fósforo blanco, reforzar los controles al licor adulterado, capacitar al personal de salud para la atención de las personas afectadas y generar alertas epidemiológicas. Desde el bienestar familiar se hizo este llamado. Queremos recordar en el marco de la corresponsabilidad, familia, sociedad y Estado, que la fiesta son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país y no la pólvora. Según cifras del ICBF, van 16 niños quemados con pólvora en esta temporada. Y es que según las autoridades, en lo corrido de este mes ya se han presentado 46 casos de personas quemadas con pólvora. Máxima alerta para este 7 de diciembre por el uso inapropiado de la pólvora. El año pasado se confirmaron 72 quemados en esta misma fecha. Un informe conocido por Noticentro 1 CMI indica que entre el 1 de diciembre y el 6 de este mes del año 2021 se han reportado 46 quemados por pólvora en Colombia. Van 16 quemados, niños quemados en lo que va corrido del mes de diciembre y no queremos una Navidad triste y amargada ni violenta para la niñez. Hoy esperamos un buen comportamiento, no ir a mezclar uso de pólvora con bebidas embriagantes porque ya no entran niños, niñas y adolescentes, sino los adultos también en las afectaciones que hemos observado en años anteriores. Preocupa que ya sean 2 las personas que han perdido la vida este año por esta conducta. El año pasado para esta época no se reportaba ninguna muerte. Por zonas, el departamento del Tolima registra la mayor cifra de quemados con 11 registros, Antioquia con 8 y el Valle con 5 lesionados. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, recomendó un apretón en los gastos del sector salud. En un informe conjunto de la ANDI y ANIF,
Se hizo una propuesta al gobierno para mejorar los índices de eficiencia en el gasto del sector salud, el cual subió por la pandemia. La meta es bajar a niveles de 2019, cuando el gasto representaba 5,9% del PIB. Esa construcción de sostenibilidad, yo diría, es una tarea de todos, es una tarea que requiere, y me atrevo a decir, de las mentes más conocedoras del sector salud, pero también de las mentes más conocedoras del sector fiscal y de los sectores de finanzas públicas. Entre las propuestas está una serie de medidas para mejorar las rentas territoriales, redefinir mecanismos de contratación hospitalaria y mejorar el sistema de recaudos del sector. Noviembre fue un mes agridulce en materia de seguridad en Bogotá. Aunque disminuyeron los homicidios, aumentaron los hurtos a personas, celulares y vehículos. El hurto a personas en Bogotá sigue disparado. En noviembre se registraron 9.165 casos, lo que significa que al día 300 personas fueron blanco de los delincuentes. Que nos obliga a intensificar nuestros esfuerzos, a afinar las estrategias y a hacer un trabajo más riguroso y más intenso para continuar con su recuperación. El otro desafío de las autoridades es frenar los hurtos a vehículos y a celulares. No obstante, el secretario de Seguridad destacó la reducción en otros delitos. En materia de homicidios, en materia de hurto a motocicletas, en materia de hurto a residencias, hurto a comercio, todos son delitos que en el mes de noviembre registraron importantes reducciones, tanto comparados con el año 2020 y con el año 2019. Este martes llegaron 1.000 nuevos policías para fortalecer el pie de fuerza en Bogotá. Los llamados ciberdelitos se consolidaron como la modalidad delictiva con mayor crecimiento en Colombia en los últimos 3 años. Solo en 2021 se reportó un crecimiento del 21%, según reveló la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones. El programa SAFE de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones asegura que los ciberdelitos han crecido un 115% en los últimos 3 años. Destacan la violación de datos personales y la suplantación de identidad. No es un problema solamente a nivel Colombia. Estamos hablando que el cibercrimen o ciberdelito a nivel global ya ha tenido una afectación de más de 10,5 billones o 10.500 millones de dólares. Algunos datos de engaño suelen estar combinados con llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y mensajes de texto para redirigir a las víctimas a páginas falsas que roban toda la información de los usuarios. El presidente Iván Duque firmó hoy el decreto que reglamenta la política de estado de gratuidad en la matrícula de instituciones de educación superior públicas. El presidente Iván Duque puso hoy en vigencia las normas que garantizan la educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3, beneficios para los jóvenes con créditos en el ICETEX y afianzar la jornada única. Una serie de medidas que, según dijo, demuestran el compromiso de su gobierno con la educación. Esto que hemos logrado por la educación no es ideológico, no es ni izquierda, no es ni derecha, no tiene color partidista. Es el interés sublime en todos construir una mejor nación a partir de la educación. Y ver que tenemos hoy la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para estratos 1, 2 y 3. Más de 700.000 estudiantes se beneficiarán con la gratuidad en la matrícula de las instituciones de educación superior públicas. La Corte Constitucional oficializó el fallo de pérdida de la curul de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, advirtiendo que incurrió en doble militancia. Aunque desde el pasado 24 de julio la Corte Constitucional tomó la decisión de tutela que tumbó la curul de la representante a la Cámara Ángela María Robledo, tan solo hasta hoy, 7 de diciembre, esta fue publicada. Como se trata de un fallo de tutela, la salida de Robledo del Congreso solo se podía hacer efectiva en el momento de la notificación del fallo. La Corte dejó en firme una decisión del Consejo de Estado que determinó que Robledo incurrió en doble militancia al no haber renunciado al partido Alianza Verde un año antes de su inscripción como la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro Urrego por otro partido político en las elecciones de 2018. El Consejo Nacional Electoral revivió la personería jurídica del Partido Comunista Colombiano.
El Consejo Nacional Electoral determinó que en el caso del Partido Comunista Colombiano se presentaron hechos de violencia que terminaron con la pérdida de sus derechos políticos y la persecución a sus militantes. Por su parte, desde la colectividad ya sostienen una alianza con el pacto histórico que lidera Gustavo Petro. Además, el Partido Comunista va a hacer una presencia propia en el marco de la campaña electoral, con su bandera, con sus signos, con todo el proceso de construir un pacto histórico que refleje ese proyecto de unidad del pueblo que nosotros hemos pensado. El senador Iván Marulanda decidió regresar al Partido Verde y dejó al Nuevo Liberalismo, partido al que había regresado hace algunos días, luego de que se le devolviera la personería jurídica a esa colectividad. Marulanda rechazó el hecho de que en el fallo de la Corte Constitucional sobre el Nuevo Liberalismo se incluyera un pronunciamiento sobre los cuadros directivos del partido. Indicó que los jueces no deben interferir en ese tipo de asuntos. La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de reforma estructural a la policía que modifica el código disciplinario de la institución. De acuerdo con el Gobierno Nacional, el proyecto del Estatuto de la Policía busca fortalecer y transformar la institución. En este sentido, el general Jorge Luis Vargas explicó que en lo aprobado hay un componente importante relacionado con derechos humanos. Que está contemplado precisamente en este estatuto como piedra angular de la disciplina de la Policía Nacional. 2, el uso de la fuerza, los procedimientos de policía también tienen todos los mecanismos para actuar con prontitud. Se privilegia también el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. Además, se incluyeron como nuevas faltas gravísimas el exceso en el uso de las armas, la fuerza y los medios coercitivos. Este martes se reinició el juicio contra la excontralora general Sandra Morelli por presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento para la sede nacional de la Contraloría. Morelli se declaró inocente ante la Sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia y no aceptó los cargos por peculado y firma de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. La Fiscalía sostiene que Morelli provocó un presunto detrimento de 12.000 millones de pesos. Al Consejo de Bogotá se le acabaron los 90 días para decidir sobre el plan de ordenamiento territorial. Aunque la comisión del plan tenía los votos para hundirlo mañana, miércoles, recusaciones de última hora impidieron dar el debate y someter a votación el proyecto. Aunque esta mañana en el Consejo hubo un acuerdo para votar y negar el plan de ordenamiento territorial, el POT está hundido si es que se puede tramitar el día de mañana. El Consejo sí quiere tomar una decisión en los tiempos legales. Y esa decisión es hundir este POT. En las últimas horas llegaron nuevas recusaciones, lo que enterró la posibilidad que tenía el Consejo para debatir y votar el proyecto. Mañana era el último plazo para tomar la decisión. Solo en POT hubo 118 impedimentos que tuvimos que votar. La petición de opositores y defensores es unánime. Que no saque el POT por decreto. Decretar el POT que fue radicado el 10 de septiembre acá en el Consejo sería un gravísimo error. Así entonces, este miércoles el Consejo elegirá la nueva mesa directiva. El próximo viernes llega a Cali la minga indígena proveniente del departamento del Cauca. Las autoridades en la capital del Valle ya adelantan un operativo para su recibimiento. Tras un consejo de seguridad, las autoridades en Cali definieron la ruta que tendrá la movilización de la minga indígena proveniente del departamento del Cauca desde las 9 de la mañana del próximo viernes 10 de diciembre. Para visibilizar la violación a los derechos humanos que están siendo sometidos en sus resguardos. La caravana que trae a los indígenas estará en Jamundí un día antes. A la capital del Valle ingresará por la vía panamericana y se espera que no pernoten en la ciudad, sino que retornen a sus territorios. 2.600 hombres y mujeres que vamos a estar muy pendientes tanto de la seguridad de la minga como también de toda la ciudad de Cali, pues para evitar algún hecho que vaya a trascender. En promedio serán 130 autoridades indígenas junto a sus comunidades que participarán de la movilización durante el Día Internacional de los Derechos Humanos. Empresas públicas de Medellín y las aseguradoras del proyecto Hidroituango avanzan en un acuerdo para el pago de la multa impuesta por la Contraloría por los siniestros en el proyecto.
CMI conoció cómo quedó el acuerdo de pago entre EPM y las aseguradoras Mapfre y Sura por la contingencia en Hidroituango. Mapfre desembolsaría 3,9 billones de pesos, mientras que Sura 400.000 millones de pesos. No puedo estar más de acuerdo con que se siga avanzando en esa dirección. Y mi concepto es que deben pagarse más de los 4 billones, porque precisamente hay cupo para eso en el conjunto de los seguros contratados por EPM en Hidroituango. EPM anunció a través de un comunicado que trabaja conjuntamente con Mapfre para lograr un acuerdo que permita el pago de la póliza todo riesgo de Hidroituango por un monto de 983,8 millones de dólares, de los cuales ya se hizo un anticipo de 350 millones de dólares. Se dispara el precio de la vivienda, así lo revela una encuesta del DANE. Pereira y Barranquilla son las ciudades que registran los aumentos más significativos. Según el DANE, los precios de la vivienda, que para el tercer trimestre del año 2020 apenas habían subido 0,02%, este año en el mismo periodo se dispararon a 1,9%. Se está altamente asociado al encarecimiento de los insumos. Entonces ahí fundamentalmente el precio del acero está jugando un rol muy importante. Entonces miremos cómo la variación año corrido de insumos como el hierro y el acero es del 26,23%. Por ciudades, las mayores alzas en vivienda se registraron en Pereira, Barranquilla, Bogotá, Pasto y Medellín. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,45% a 1.409 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió, con una valorización de 16,90% a 301 pesos con 60 centavos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 7,89% a 14.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,06% a 32.960 pesos. La Contraloría General confirmó la presunta pérdida de 22.354 millones de pesos en el contrato de concesión de los peajes de Cartagena. La Contraloría determinó que hay un detrimento patrimonial de 22.354 millones de pesos en la concesión del contrato de peajes que opera en Cartagena, por cuenta de que consideran que en el año 2015 se cumplió con la tasa interna de retorno, es decir, con la totalidad de la rentabilidad que debía recibir la empresa concesionaria por el cobro de los 4 peajes internos en varios sectores de la ciudad. Esto quiere decir que desde el año 2015 la concesión vial de Cartagena Convial S.A. no ha debido seguir cobrando los peajes. Según la Contraloría, la concesión vial se benefició económicamente y generó un detrimento para el distrito turístico y cultural de Cartagena. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo jueves será de 3.906 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.407 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.43. El azúcar se transó en 19,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.81. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75.18. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.720 pesos.